tardes. Si os parece, vamos a comenzar. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva actividad del programa de Cartagena Piensa en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena. Para quien aún no nos conozca, Cartagena Piensa, me imagino que muchas de las que estáis aquí sí, pero quizá haya alguien que todavía no. Unas breves palabras para comentaros que Cartagena Piensa es un programa que inició su andadura pues, en las jornadas de Cartagena Cultura y Municipio, que tuvieron lugar en el Auditorio del Batel en noviembre del 2015. Desde entonces hemos llegado hasta aquí, la 8ª programación trimestral. En breve tendremos ya en nuestras manos la 9ª, a partir de abril, y es un programa que tiene como objetivo incorporar el pensamiento, la filosofía y la cultura científica a la programación cultural del municipio, para contribuir a la formación de una ciudadanía crítica y desde la participación democrática, intentando llegar al público de todas las edades y en distintos puntos del municipio. Es un programa que está abierto y en evolución, por lo tanto, ideas, sugerencias y ganas de colaborar son siempre bienvenidas. Así que os animamos. Y también a que nos sigáis en nuestra página web, cartagenapiensa.es, y en Facebook y en Twitter, donde vamos puntualmente informando de todo. La actividad de hoy se encuentra marcada en nuestro habitual ciclo de encuentros de pensamiento feminista y contamos con Marta Sanz, que viene a presentarnos su última obra. Aquí la tenéis, allá atrás también tenéis si queréis comprarlo. Monstruas y centauras, nuevos lenguajes del feminismo, publicada por Nuevos Cuadernos Anagrama a finales del año pasado, el 2018. Para muchas de las que estáis aquí, pues es una actividad de nuestro programa y una actividad de nuestro ciclo de encuentro de pensamiento feminista, pero para algunas de las que estamos aquí es el tercer encuentro de un club de ensayo, de un club de lectura de ensayo que Cartagena Piensa tiene incorporado en su programación y que este trimestre pues, se ha dedicado a este libro de tema feminista. Marta Sanz. ¿Quién es Marta Sanz? Pues es doctora en Filología e imparte clases en la Escuela de Escritores de Madrid. Ha publicado las novelas El frío, Lenguas muertas y Los mejores tiempos, esta última premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España en 2001. En 2003 aparece Animales domésticos y en 2006 queda finalista del premio Nadal con Susana y los viejos. Ha participado con relatos en varios volúmenes colectivos y obtenido el premio Vargas Llosa NH en su 10ª edición. Además colabora con publicaciones como El País, Babelia, El Viajero y la revista Mercurio. Es autora de una antología de poesía española contemporánea titulada Metalingüísticos y sentimentales. En 2008 publica la novela autobiográfica La lección de anatomía, reeditada posteriormente en 2014. Y en 2009 edita y prologa El libro de la mujer fatal. A lo largo del 2010 aparecen los poemarios Perra mentirosa y Hardcore y su novela Black, 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 protagonizada por el detective Arturo Zarco. En 2012 reedita su primera novela, El frío, y publica Un buen detective no se casa jamás, una nueva entrega del detective Zarco, cuya traducción al italiano tiene una excelente acogida. Del 2013 son el poemario Vintage, Premio de la Crítica de Madrid, y también Daniela Astor y la caja negra, novela galardonada con los premios Tigre Juan, Cálamo otra mirada y Estado crítico. En 2014 publica el ensayo No tan incendiario, reeditado posteriormente en 2018, así como la novela Amour fou. En 2015 aparece el cancionero Cíngulo y Estrella y gana el premio Herralde de novela con Farándula, elegida mejor novela española del año por Babelia y El Cultural. En 2016 escribe el ensayo Éramos mujeres jóvenes y regresa a los géneros autobiográficos con Clavícula. Su última obra es la que hoy tenemos en nuestras manos y estamos ante una artesana de la palabra, una pensadora y artista que se expresa desde hace años con la palabra escrita por medio de la novela, la crítica, la poesía, el ensayo y la prensa, y también con la palabra oral, desde las aulas, en las charlas y en encuentros como este. Así que hoy tenemos la fortuna de disfrutar de Marta Sanz, de su palabra, aquí y ahora, y os paso con ella para disfrutarla. Gracias. Os paso con ella, era como por teléfono. Por teléfono.
Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo por haber venido aquí esta tarde-noche a compartir este ratito con María Jesús, no me salía tu nombre, con María Jesús y conmigo en el ámbito de este centro cultural tan estupendo y en el contexto de Cartagena Piensa, que creo que es un marco incomparable desde el punto de vista metafórico. Y pues bueno, lo dicho, en primer lugar yo quiero agradeceros a todos y a todos vuestra presencia, agradecerle a María Jesús, que va a ser la persona que de alguna manera va a reconducir el acto si a mí se me va la cabeza en algún momento por algún derrotero extraño, y también muchísimas gracias por supuesto a Patricio, que de alguna manera ha sido el impulsor de todo esto. Cuando he escuchado a María Jesús enumerar los libros que ya llevo escritos, yo empecé a publicar en el año 1995 hasta este último, Monstruos y Centauras, me he dado un poco cuenta de hasta dónde, cuáles son los orígenes a los que se remonta mi mirada feminista, porque claro, parece que esto de los feminismos o de los nuevos lenguajes del feminismo o de las actitudes feministas es algo que viene de antes de ayer, o es algo que de repente esté de moda y nos lo ponemos todas en una camiseta, y no es verdad. Entonces, lo primero que yo me gustaría compartir es cuándo se empieza a alarvar en mí esa especie de sensibilidad, esa pulsión que en este momento pues encaja con el sentir de muchas otras personas. Yo lo primero que os tengo que decir es que mi caída del caballo, como era San Pablo el que se cayó del caballo, creo recordar, no estoy muy puesta en historia sagrada, qué barbaridad, debería, porque es una cosa muy importante para nuestra cultura general básica. Mi caída del caballo se produce tarde, reconozco que se produce relativamente tarde, porque yo creía que después de la transición española, después de la Constitución, después de las luchas que habían protagonizado mis abuelas o mi madre o mis vecinas, después de promover pues, la creación de centros de planificación familiar en los barrios, después de luchar por el derecho al aborto y a la gestión libre del cuerpo de las mujeres, por reivindicar nuestros derechos laborales, etcétera, 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 pues yo me creí de verdad que estábamos en una situación de igualdad. Y cuando empecé a escribir libros y a publicar, a mí cuando me preguntaban por estas cosas, yo ingenuamente pensaba que estábamos en una situación de igualdad, y más todavía teniendo en cuenta de que yo me estaba moviendo en el mundo de la cultura, donde se supone que la gente es más lúcida para captar las pequeñas aberraciones y discriminaciones que se pueden dar en nuestras prácticas sociales, ¿no? Entonces, poco a poco, con el paso del tiempo, con la publicación de diferentes libros, yo empiezo a darme cuenta de que ese igualitarismo en el que yo creí que se estaba un poco desarrollando mi trabajo era más bien cuestionable, era falso. Y me di cuenta, pues por la recepción crítica, me di cuenta por los comentarios que se hacían de los libros que yo iba publicando. Yo cuento siempre una anécdota, y la cuento porque me hizo daño, y creo que es la que me abrió los ojos a esto de las desigualdades. Cuando yo publiqué una novela que se llamaba Los mejores tiempos, que creo que fue mi tercera novela, que fue por la que me dieron el premio Ojo Crítico, hubo un crítico ya muerto, cuyo nombre no voy a decir porque está muerto, que dijo que la novela no estaba lograda porque, claro, yo era una escritora mujer y había elegido una voz narrativa masculina de un niño, y que un niño jamás describiría una escena de maquillaje de su madre. Entonces, no solamente es que ahí se notaran los prejuicios del crítico hacia una mujer escritora que con toda legitimidad puede decidir escribir a través de su propia voz o a través de otras máscaras de otros personajes o de otros narradores, sino que es que además este señor estaba delatando su visión respecto a los lugares a los que debía mirar un niño, y consideraba anómalo que un niño mirase a su madre pintarse. Entonces,
Yo ahí me di cuenta de que esa especie de, siempre lo digo con esta metáfora, de que esa nube de pedos, como dirían los argentinos, en los que yo estaba viviendo un sentimiento de igualdad, libertad y fraternidad discutible, pues no es que solamente fuera discutible, sino que era abiertamente falso. Y entonces, pues a partir de ahí, poco a poco, para mí, como mujer que escribe, las preocupaciones, las desventajas, las diferencias como mujeres que se convierten en el ámbito social en desventajas se empiezan a transformar en un punto principal de los libros que yo escribo, a través de las anécdotas de los personajes con los que juego, con los que trazo una determinada escena, o a través directamente de lo que serían mis libros autobiográficos. Me preocupa lo que la poeta y filósofa estadounidense Adrienne Rich, a quien yo siempre también cito porque me encanta como poeta y como pensadora, empiezo a preocuparme por eso que se llaman las geografías de mi escritura. Yo escribo los libros que escribo porque soy una mujer nacida en este lugar que llaman España a finales de la década de los 60, porque nací en Madrid, porque mi padre era un profesional liberal y mi madre una fisioterapeuta, que era muy excéntrico en los años 60, ser fisioterapeuta no es como ahora, porque la extracción social de mis abuelos era por una parte rural y por otra parte del proletariado urbano. Yo escribo los libros que escribo por todo eso, y en todo eso es muy significativo el hecho de que yo sea una mujer. Entonces, cuando llega el momento de escribir Monstruos y Centauras, yo echo la vista atrás y me doy cuenta de que he estado toda mi vida reflexionando sobre estas cosas, a veces de una manera más consciente y a veces de una manera más inconsciente. La primera novela que yo escribí, que se titulaba El frío, yo pues un poco expresaba ese vampirismo terrible de las relaciones afectivas que a veces nos destruyen. Sabéis que ahora se habla mucho de lo pernicioso que es el amor romántico, los tipos de violencia que genera ese amor posesivo que hace que una mujer piense que puede ser fiscalizada por su pareja y destruida y todas estas cosas. Bueno, pues eso lo estaba contando en el año 95. En el año 97, que escribí una novela que se llama Lenguas muertas, yo estaba hablando sobre la visceralidad. Ahora, a través del discurso de las redes y a través de ese discurso del odio que se propicia muchas veces a través de las redes, se habla mucho de cómo la visceralidad está desplazando a la racionalidad y que el desplazamiento de la visceralidad, de la racionalidad por parte de la visceralidad, lo que hace es provocar violencia en el ámbito íntimo y fascismo en el espacio público. Yo eso lo contaba en el año 98. Antes de que realmente las redes estuvieran en el estado de eclosión en el que están ahora. En Susana y los viejos yo hablaba sobre los desnudos femeninos y hablaba sobre cómo se relaciona la realidad con sus representaciones y hablaba de cómo el cuerpo de las mujeres era interpretado por los hombres y producía determinados modelos que después nosotras asumíamos como propios. Y ya estaba un poco barruntando la idea de que quizá las mujeres deberíamos pensar de dónde provienen nuestros deseos. Porque hay muchas veces que hay determinados estímulos de nuestra educación que nos hacen daño e incluso nos hacen mirar a otras mujeres como verdaderos hombrecitos. Entonces, recorriendo toda mi trayectoria, llevo años hablando de esto, llevo años reflexionando sobre esto, con lo cual no me pareció nada extraño cuando el año pasado, cuando empezó el movimiento Me Too, cuando empezó en Francia el movimiento Denuncia tu cerdo, cuando empezó la huelga feminista y la manifestación del 8 de marzo pasado, no me extrañó nada que Silvia Sesé, que es la editora de Anagrama, me preguntara, me sugirió si yo quería hacer un cuaderno reflexionando sobre el impacto del feminismo en la sociedad actual, los nuevos lenguajes del feminismo en la sociedad actual. Entonces yo naturalmente le dije que sí. ¿Por qué? Pues porque yo creo que en este momento nos estamos pensando.
nos estamos pensando las mujeres, creo que también se están pensando los hombres, creo que nos estamos pensando todos juntos, creo que eso es algo muy bueno y muy positivo. Y a mí lo que me produjo el año pasado toda esta eclosión fue una situación de incertidumbre. Yo me sentí muy desconcertada. O sea, yo había un día que me levantaba de la cama y pensaba, Catherine Deneuve tiene razón. Catherine Deneuve tiene razón, las intelectuales y artistas francesas tienen razón. Y al día siguiente me levantaba y decía, no tienen razón. Están patrimonializando desde una perspectiva capitalista los derechos eróticos de sus hermanos y padres privilegiados, y además consideran que ellas como francesas son las depositarias de la sabiduría erótica. ¿Qué pasa con las mujeres de Murcia? ¿Qué pasa con las mujeres de Algete? ¿O qué pasa con las mujeres de, yo qué sé, de Torrevieja o de Guardamar? Entonces, estaba de verdad, estaba ante el exceso de estímulos, yo me sentía desconcertada, yo necesitaba poner orden y escribir y compartir las dudas y las incertidumbres. Creo que fue una manera de intentar poner orden. Quiero aclarar que la duda, la incertidumbre, la necesidad de poner orden no es incompatible con la acción política. No es incompatible con las reivindicaciones. No es incompatible con la necesidad urgente de transformar todas aquellas cosas que están mal. Es decir, yo en Monstruos y Centauras intento compartir una duda, una incertidumbre que sea productiva desde el punto de vista intelectual, enriquecedora desde el punto de vista humano, pero no paralizante. No paralizante para cambiar todas esas cosas que obviamente están mal. Ahora que estamos viviendo en esta época de bulos, de rumores, acabo de rodar algo para la campaña de Cartagena contra la rumorología o cosas parecidas, tú puedes adoptar la postura que tú quieras respecto a la realidad, tú puedes jerarquizar las prioridades de lo que tú quieres cambiar o no quieres cambiar en la realidad, pero hay cosas que si niegas es que, ¿cómo diría yo?, tienes mala intención. O sea, tú no puedes negar porque es un hecho cierto y es un hecho evidente que a las mujeres las matan. Tú no puedes negar que a las mujeres las violan. Tú no puedes negar que las mujeres tienen miedo. Tú no puedes negar que las mujeres sufren eso que se llaman los techos de cristal cuando llegan a ciertos puestos directivos o de semipoder. Tú no puedes negar que las mujeres están en riesgo de exclusión y en riesgo de pobreza, las primeras. Tú no puedes negar que la tasa de paro femenino es mayor, más alta, más elevada que la tasa de paro masculino y que los contratos de temporalidad no deseada son mayores en el caso de las mujeres que de los hombres. Tú no puedes negar que los hogares monoparentales de mujeres son los que primero caen en las garras de la precariedad. Si tú niegas eso, es que no quieres ver el mundo en el que vives. Eso es así, son porcentajes, son datos sórdidos y horribles, que de alguna manera a mí me llevan a pensar, y es una de las pocas certezas o semicertezas de las que yo hablo en Monstruos y Centauras, que a mí me llevan a pensar que la violencia económica que sufrimos las mujeres está directamente relacionada con la violencia cultural, a la que le podríamos llamar machismo, y está directamente relacionada con los crímenes. Si el cuerpo de la mujer se devalúa en el ámbito laboral
y tenemos que ser muy conscientes de que vivimos en una sociedad de mercado donde importa mucho el precio de las cosas y lo que te pagan por hacer lo que haces, si el cuerpo de las mujeres se devalúa en ese ámbito laboral y en ese ámbito público, no es de extrañar que el cuerpo de las mujeres se malverse y valga poco en el ámbito privado. Se pueda romper, se pueda cercenar, se pueda mutilar. No vale, no importa, es prescindible. Entonces, eso es de mi cosecha. Eso es una hipótesis. Eso es una hipótesis con la que yo trabajo, con la que yo analizo, insisto, una realidad llena de circunstancias y datos que son innegables. A partir de ahí cada uno y cada una reconstruirá su visión del mundo, sabrá los mensajes que quiere compartir con los otros y con las otras, pensará que hay que hacer un tipo de políticas o ejercer un tipo de acciones, pero por favor no enturbiemos, no disfracemos, no mintamos sobre lo evidente. Entonces, de algún modo, Monstruos y Centauras intenta recoger el espíritu del ensayo como género literario clásico. Y aquí os tengo que contar una anécdota que me pasó en Coruña, porque fue muy divertida. Digo, sí, yo quiero, a lo mejor a vosotros no os hace ninguna gracia, pero a mí en ese momento me hizo gracia, ¿no? Quiero recoger el espíritu del ensayo clásico, quiero rescatar las ideas de Feijóo. Y entonces todo el auditorio se quedó pálido, porque claro, pensaron en Núñez Feijóo, no pensaron en el padre Feijóo, que era en quien yo estaba pensando, en el famoso escritor dieciochesco que se considera el padre del ensayismo español, más o menos a imitación de Montaigne. Entonces, lo que decía Feijóo, y yo recupero en Monstruos y Centauras, es que los ensayos se escribían para un poco matizar o desdecir o contradecir las comunes supersticiones. Yo escribo Monstruos y Centauras para desdecir las comunes supersticiones, el sentido común, los elementos de la ideología invisible que ya no se discuten en nuestra sociedad y se dan por buenos. Por ejemplo, se sigue repitiendo todos los días, el feminismo es lo contrario del machismo. No. El feminismo no es lo contrario del machismo. El machismo es una lacra, el machismo es una enfermedad, el machismo es una forma de violencia cultural y cotidiana que tiene sus raíces en un modelo, en un sistema económico depravado y en su construcción cultural posterior, que es el patriarcado. El feminismo es un discurso corrector. El feminismo es un discurso que pretende la igualdad. El feminismo no discrimina. Y esto también os lo digo porque últimamente se produce desde el punto de vista de la retórica pública, desde el punto de vista de la salud semántica pública, se producen permanentes infecciones y atentados. Cuando, por ejemplo, se da la vuelta al concepto de víctima y aparecen hombres victimizados porque se consideran discriminados. No es verdad. El feminismo no discrimina. El feminismo lo que está intentando es buscar que las mujeres tengan los mismos privilegios que desde tiempos inmemoriales han tenido los hombres. Nada más. Entonces, ese es uno de los elementos de la ideología invisible, ese es uno de los elementos del sentido común que hay que estar explicando todos los días para que, por ejemplo, David Bustamante no diga cosas como ni machista ni feminista, yo soy persona. Debe ser que las feministas somos cosas, libros, amebas, no sé, pero es una cosa espantosa. Es más, a mí me hace preguntarme incluso qué cosa será una persona.
¿Por qué a las personas les podemos llamar personas? ¿Qué es la esencia de una persona? Y ahí hay otro de los problemas que probablemente se tratan en Monstruos y Centauras. Las mujeres hemos sido dibujadas por un modelo cultural que ha abusado de la esencia. Se nos han adjudicado esencias que casi siempre tenían que ver con nuestro cuerpo o maternizado o fetichizado para el atractivo sexual, el atractivo erótico. Se ha buscado esa esencia femenina única, no una pluralidad de mujeres con voces diferentes y condiciones de vida probablemente muy distintas, para reducirnos a una serie de estereotipos en los que si no encajas no se te entiende. La santa y la puta, la madre y la femme fatal y este tipo de cosas. Entonces, este tipo de esencialismos yo creo que son espantosamente perversos y que hacen decir, para mí, en un momento determinado, frases tan abominables como que si una mujer no cumple con la expectativa biológica, con el mandato biológico de la maternidad, va a ser una persona frustrada toda su vida. Ese tipo de argumentos están aflorando otra vez, están aflorando. O sea, por eso yo os digo que una de las cosas que a mí me parecieron lamentables cuando yo empecé a escribir este libro es que de repente tenía que desdecir frases hechas o clichés de ese sentido común compartido que yo pensé que estaban superadas hace 30 años. Y no era verdad. O sea, seguían ahí en el subsuelo, larvadas de una manera mezquina y espantosa, ¿no? Entonces, por eso Monstruos y Centauras empieza en la manifestación del 8M, no de este año, sino del año pasado, donde yo acudo con mi amiga Elvira, que es una amiga mía del instituto, de toda la vida, y con la que he ido a manifestaciones por los derechos de las mujeres desde que nos salieron al ardor los dientes y llevábamos calcetines cortos. Y una de las cosas que digo en este libro es que, por una parte, yo estoy muy contenta de poder seguir haciendo cosas con mi amiga Elvira, demostrando que los vínculos de sororidad son reales, que existe realmente es que mira que es dificilita la palabra, la sororidad, pero al mismo tiempo estamos las dos muy tristes. Estamos las dos muy tristes por tener que seguir saliendo a la calle para manifestarnos, para conseguir, ¿cómo os diría?, cosas de cajón. O sea, cosas de cajón, nada extraordinario, nada especialmente revolucionario, nada loco, una igualdad con la que contábamos, ya os digo, hace muchísimo tiempo. Entonces, Monstruos y Centauras es eso, y sobre todo también es la última parte, la tercera parte, donde lo que se plantea es que una sociedad culta es esa sociedad que enseña a leer a su ciudadanía, que es algo que ha planteado María Jesús también al comienzo de su intervención y la ha vinculado con el concepto de democracia. Todo esto tiene que ver porque las feministas en los últimos tiempos, bueno, inmemorialmente, pero en los últimos tiempos más, somos acusadas permanentemente de ser, ¿cómo os diría yo?, volvemos a ser brujas. Somos acusadas de persecuciones, de ordalías, de visceralidad, de mentiras, de bulos, de prohibición, de censura y de puritanismo. Entonces, eso no es cierto. Es otro de los bulos que se superponen a nuestro quehacer cotidiano. Entonces, yo lo que planteo en esa tercera parte es que no se trata de censurar, no se trata de prohibir, no se trata de borrar del mapa los materiales con los que nosotras mismas hemos sido construidas, sino que se trata de desarrollar estrategias para poder construir miradas y lecturas críticas. Puede haber libros machistas, y no solamente puede, los hay. Puede haber libros machistas, puede haber canciones fascistas, puede haber, poemas marxistas y puede haber obras de teatro feministas. Y
Compatibilizado con todo ello, al mismo tiempo puede haber lecturas feministas, lecturas machistas, lecturas marxistas, lecturas confesionales, lecturas religiosas. Entonces, se trata sencillamente de saber qué libros leemos, en qué contextos fueron producidos y con qué mimbres estamos descodificándolos nosotros. Eso es leer. Pero no se trata de prohibir. No se trata de decir, en la fiesta popular de no sé dónde no se pueden poner reggaetones porque son machistas. Hay que eliminar los cuentos de hadas tradicionales de la enseñanza de los niños. No se trata de poner mordazas, porque si no, a las primeras que dentro de nada nos van a poner unas a nosotras. No se trata de poner mordazas, se trata de construir pensamiento crítico, construir conciencia crítica, practicar, como os decía desde el principio, la racionalidad, tomarnos nuestro tiempo, pensar despacio, darnos cuenta de que los discursos no son literales, de que por debajo de lo que se dice explícitamente hay un gran calado de tipo ideológico que tenemos que estar en disposición de descodificar para denunciar o para apropiárnoslo. Pero eso es lo que tenemos que hacer, yo creo, las personas feministas concienciadas. Entonces, en esa parte última de ese libro yo propongo esa manera de proceder, insisto, que va en contra de todas las mordazas, que va en contra de las ataduras y que va en contra de los discursos del odio. Estamos en un contexto donde lo que funcionan son los discursos del odio, las mentiras, el insulto directo. Nosotras no nos podemos permitir ese lujo. Nosotras estamos luchando por un modelo de sociedad diferente, en el que probablemente a partir de las prácticas del feminismo, a partir de una resignificación del lenguaje, a partir de un pensamiento crítico profundo, se puedan cambiar o cerrar todas las brechas de desigualdad que caracterizan, insisto, un sistema económico injusto. La brecha de género, la brecha de clase, las diferencias que hay entre las personas porque están enfermas o porque tienen algún tipo de problema psicológico, psiquiátrico o lo que fuera. Entonces, ese es un poco el planteamiento de Monstruos y Centauras, y por eso en este libro tiene mucho protagonismo el asunto del lenguaje. El asunto del lenguaje, las risas con las portavozas o las no portavozas, con las monstruas, las centauras, los firdulicios y los escolopendros y lo que vosotras y vosotros queráis. Entonces, esa era un poco más o menos mi planteamiento general, y ahora lo que espero es que María Jesús o cualquiera de vosotros y vosotras me hagáis las preguntas que tengáis a bien. Pues muchas gracias, Marta. Bueno, como comentaba antes, algunas de nosotras hemos estado leyendo el libro. Y gracias. Y animo a mis compañeras a que ahora hagan las preguntas que tengan por ahí, y luego, por supuesto, pues, quien quiera, ¿no? Pero voy a empezar yo, Muy ya bien. que tengo el privilegio de estar aquí. Y hablando de lenguaje y de feminismo, como decimos por aquí, no se nos está quedando un feminismo muy bonito, así muy bien, de estar por casa, que nos vale para todo, ¿no? Nos vale para tener un feminismo liberal, nos vale para tener un feminismo radical, nos vale para promocionar ropa interior y que vayamos el 8 de marzo a comprar con promociones estupendas. ¿Nos sirve para todo? ¿Se nos está quedando un feminismo bonito? Muy apañado. Muy apañado. Muy re bonito. Vamos a ver. Eso es un peligro, claro, ese también es uno de los peligros de los que yo hablo en el libro. Corremos el riesgo de que el feminismo se termine convirtiendo en un eslogan publicitario, en una serie de consignas para imprimir en unas camisetas que nos van a quedar súper preciosas. Fuera vuestros rosarios de mis ovarios, por ejemplo, que es una consigna que a mí me gusta mucho. Por eso, yo lo que planteo es que tenemos que vincular el pensamiento feminista con
con todas las desigualdades y todas las discriminaciones que padecemos en nuestro ámbito social. Tenemos que recuperar el ADN del feminismo. Tenemos que recuperar las reivindicaciones por el pan y por las rosas, ¿eh? Y tenemos que darnos cuenta de lo que yo os comentaba al principio, creo, y es que la violencia económica está en la base de la violencia que se ejerce contra las mujeres, y que hablar de feminismo liberal, tener la necesidad de poner ese adjetivo especificativo para calificar una determinada palabra, lo que supone es una manera eso de pues perturbar la salud semántica de una comunidad y querer apropiarse de un término por parte de personas a las que no les corresponde. Yo creo que cuando las mujeres ejercen trabajos o desarrollan prácticas en el ámbito público que lo que hacen es explotar a otros seres humanos o propiciar de algún modo esquemas de comportamiento que estén perpetuando las desigualdades, para mí no son feministas. O sea, entonces, esta mañana me preguntaba un compañero periodista, entonces, ¿no puede haber feministas de derechas? Hombre, quiero decir, en botica puede haber de todo. Quiero decir, no voy a decir yo que no puede haber feministas de derechas, pero verdaderamente lo que ocurre es que si las feministas de derechas piensan de verdad de dónde viene el pensamiento feminista y cuáles son las implicaciones ideológicas del pensamiento feminista, se van a hacer inmediatamente de izquierdas. Entonces, yo creo que la manera que tenemos para evitar esa usurpación de los términos es eso, pensar en los orígenes, pensar en la historia y pensar que estamos viviendo una oportunidad de oro. O sea, quiero decir, pensar que este pensamiento que está calando en las mujeres más jóvenes, que por otra parte también engancha con la sensibilidad de mujeres mayores, de mujeres de mi generación, de hombres jóvenes que se están sensibilizando muchísimo respecto a este asunto, puede servir para arreglar muchas más cosas más allá de la ya terrible que tiene que ver con la violencia de género y la discriminación de las mujeres en el ámbito privado y en el ámbito público. Pero claro, si solamente lo tomamos como una moda, como algo superficial, pues corremos ese riesgo. Esto puede pasar, acordaos de las camisetas del Che Guevara. Yo, no sé, en No tan incendiario, en uno de estos ensayos, el otro ensayo que escribí, tenía una reflexión muy profunda y muy bien hablada que decía algo así como: no sé si pensar que la primera persona que puso la cara del Che Guevara en una camiseta era un profundo admirador de Ernesto Guevara o un cabronazo. Entonces, pues es un poco lo mismo con esto del feminismo. Muy bien. Abrimos entonces, adelante. A ver, Cari por allí. Y luego al fondo. Hola, Cari. Hola. Bueno, gracias a vosotras por el magnífico ensayo. Yo he estado en el club de lectura y he disfrutado mucho leyéndote y comentándote. Y me gustaría que sigamos pensando juntas, porque entiendo como provocación por seguir pensando. Entonces, nos planteábamos los diferentes ritmos a los que ahora mismo está sujeto o no sujeto el feminismo. Las feministas jóvenes, por ejemplo, van muchísimo más aceleradas que las que somos más mayores, dan menos explicaciones, tienen menos paciencia y se concentran más en lo suyo, que es avanzar. Nosotras siempre estamos dando explicaciones. Sí. Siempre estamos dando explicaciones a gente que acaba de incorporarse, que sé yo, es como muy agotador, y bueno, eso parece que sí que nosotras tenemos como esa paciencia. Y bueno, quería un poco saber cuál es tu punto de vista, porque a mí el movimiento de denuncia de cero me parece fantástico, y sin embargo cuando lo comento con algunas personas que son de una digamos, velocidad más pausada, como que se sienten un poquito incómoda con algo que funciona tan abiertamente y con lo que yo personalmente me identifico. Entonces, un poco conectar contigo, ¿cómo te
Pues mira, sinceramente te digo que no lo he pensado, que no me lo he planteado, con lo cual cualquier cosa que te pueda decir al respecto es absolutamente intuitiva. Yo sé, por ejemplo, por amigas mías que tienen hijas que van de una manera, como tú dices, mucho más precipitadas, que mis amigas tienen miedo de que esto se queme rápidamente. ¿Sabes lo que te digo? Hay muchas veces que cuando se ponen energías muy concentradamente y para que todo cambie de hoy a mañana de una manera completamente rápida, lo que se genera es un mecanismo de frustración y de abandono, ¿no? Con lo cual yo lo único que intentaría hacer es intentar propiciar esas formas de pensamiento y de cocción del pensamiento más lentas, pero para todo, ¿eh? O sea, para el feminismo y para todo, y para lo que no sea feminismo también. Yo creo que una de las cosas que estamos perdiendo con las redes, y ojo, yo no soy apocalíptica con las redes, o sea, yo creo que las redes sí que han servido para democratizar determinados ámbitos, en el sentido de que gente que nunca podía expresar su opinión ahora sí que puede hacerlo, pero creo que por otra parte hemos perdido esa cualidad y esa calidad que tiene que tener el pensamiento de tranquilidad, silencio, medir las consecuencias, evitar los calentones, pensar en el otro, no pensar que tú eres el ombligo del mundo, no generar discursos que lo único que crean sea inmediatamente adeptos, o bien porque son extremadamente insultantes, o bien porque son extremadamente complacientes. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que compartir con las feministas más jóvenes, que las cosas tienen que calar no solamente de una manera epidérmica ni deslizante, sino que tienen que calar en profundidad para que perduren y sobre todo para que puedan afectar a muchos más ámbitos de la sociedad, aparte del que nos incumbe específicamente solo a nosotras. Pero me ha pillado... No lo había pensado. Hola. Sí. Yo quería hacer un apunte a una intervención que hubo aquí, a una conferencia que hubo en el encuentro con Carmen García de la Cueva hace 3 meses, y una pregunta también. El apunte es que efectivamente yo comenté en aquel encuentro que el feminismo, desde mi punto de vista, ya he comentado antes, puede morir un poco de éxito comercial. Es decir, el hecho de que se cosifica a través de camisetas, de ropa interior y tal, yo considero que es un poco peligroso, porque al final puede banalizar algo que desde luego no es para nada banal y se convierte en una moda, y como toda la moda tendrá una caducidad. Yo lo comenté en su momento, pero no sé si tampoco se entendía lo que yo quería decir, y a lo mejor, bueno, yo has comentado también, ¿no? Que esa cosificación es muy peligrosa desde mi punto de vista. Digamos, en cuanto a la pregunta, estos días, un poco en torno al 8 de marzo y tal, hablando con gente bien pensante, con gente, digamos, feminista, hombres y mujeres, hacen una crítica que yo encuentro tan peligrosa como la cosificación que acabo de decir. Y es que la huelga y la manifestación están politizadas. Entonces yo digo, a ver, la politización ha sido una adhesión, una reticulación posterior al movimiento. Entonces, en el momento en el que se politiza, se desacredita también. Yo considero que la politización no es algo negativo, en el sentido de que, efectivamente, si hablamos de un feminismo liberal, que a mí me parece un disparate, o si hablamos de gente que dice que no es necesario este tipo de manifestación porque todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, pues evidentemente hay una politización, digamos, establecida. Mi pregunta es, ¿consideras que esa politización es tan negativa como a mí me comenta gente, digamos, feminista, que luego no se echa las manos a la cabeza, por ejemplo, con esas 3 mujeres que han matado este fin de semana? O sea, se enervan con esta politización, digamos, de esta manifestación, pero el hecho de que haya 3 mujeres en un fin de semana parece que no pasa nada. A ver,
Muchas gracias por tu comentario y por tu pregunta, porque me das pie para explicar o compartir con vosotras cosas que yo quería decir. Vamos a ver, se están produciendo estrategias retóricas torticeras permanentemente para hacer lo blanco negro y lo negro blanco. Ocurre con la suma del especificativo liberal a la palabra feminismo, con lo que terminas haciendo una especie de oxímoron, y lo que terminas un poco pensando es que estas mujeres no son feministas, que lo que son liberales. Y muy bien, pues que tienen su pensamiento liberal y que deberían ir de liberales sin intentar rentabilizar algo que ahora pues es, ¿cómo te diría yo? Útil. Útil porque tiene buena prensa entre ciertos sectores, ¿no? Pero dentro de esa batalla retórica, dentro de esa manipulación del lenguaje absolutamente torticera, lo que a mí más me preocupa es la demonización del término ideología y la demonización del término política. El feminismo es una ideología, y es una ideología que tiene repercusiones políticas, naturalmente que sí. Y los que acusan a las feministas de estar utilizando la ideología de género, lo que hacen normalmente es encubrir su propia ideología. Hablan desde posiciones arcangélicas. Hablan como si ellos o ellas no estuvieran esgrimiendo ningún principio ideológico, porque saben que la palabra ideología han sabido transmutarla en algo que tiene mala prensa, cuando la ideología no son más que una serie de ideas organizadas que lo que hacen es cristalizar una visión del mundo. Entonces, yo reivindico la palabra ideología para el feminismo porque reivindico la racionalidad como mecanismo emancipador de los seres humanos. Entonces, me parece que estamos en un discurso publicitario descalificador de la racionalidad, que lo que hace es fomentar el fascismo y los discursos del odio. Entonces, cada vez que digan que es que el feminismo es ideológico, pues claro, sí, por supuesto, claro, y tiene pensadoras brillantísimas, ¿no? En diferentes contextos, en el contexto hispánico, en el contexto francés, en el contexto africano y en el contexto estadounidense. Pensamos porque nos importan las cosas. Entonces, ¿que la huelga está politizada? ¿Qué es una huelga? Una huelga es un instrumento de presión política para mejorar las condiciones laborales. ¿Qué son las huelgas? ¿Reuniones de gente encantadora? ¿Qué son las huelgas? ¿Para qué se hacen las huelgas? ¿Cómo no va a ser política una huelga? ¿De qué estamos hablando? ¿Vamos a hacer políticas pero sin hacer políticas? Entonces, yo de verdad es que hay veces que con los cambios del lenguaje me siento absolutamente alucinada, porque es que parece que están tratando con personas analfabetas. Entonces, y sobre todo, lo que no podemos consentir es que nos usurpen las palabras. Eso es una cosa que no podemos consentir. Yo siempre cuento la anécdota del huevo Humpty Dumpty, no puedo evitarlo, tengo que volver a contarla, ¿eh? El lenguaje está absolutamente penetrado por la ideología del poder, que es la que se llama la ideología invisible, que es lo que a veces se llama el sentido común, que son las creencias y las convicciones naturalizadas sobre las que ya no se discute porque parece que todos estamos de acuerdo, hay consenso y nuestra vida se basa en ello, ¿no? Entonces, esto se expresa muy bien en la anécdota del huevo Humpty Dumpty con Alicia, en Alicia a través del espejo. Alicia pasa pasa al lado de un muro donde está sentado un huevo, Humpty Dumpty, que es el huevo que celebra sus no cumpleaños, es un huevo espantosamente listo. Y entonces el huevo le dice a Alicia, impenetrabilidad. Y entonces Alicia le contesta al huevo, no sé lo que usted me ha querido decir con esa palabra.
Y entonces el huevo le responde, pues te he querido decir que los pajaritos cantan, que las nubes se levantan, que hace un día precioso, que los árboles son verdes, que el camino de la derecha conduce a la ciudad de Mansfield y el de la izquierda a la ciudad de Townhill y que todos los conejos son blancos. Y entonces Alicia dice, hombre, es que yo no sé si usted puede hacer que una palabra signifique tantas cosas diferentes. Y el huevo le dice a Alicia, Alicia, eres una niña extremadamente tonta. Eres una niña tontísima, porque aún no sabes que no importa lo que las palabras signifiquen, lo importante es saber quién es el que manda, eso es todo. Entonces, estamos asistiendo a un ejercicio en el que nos están usurpando el significado y el ADN de las palabras desde un discurso del poder que juega a no ser ideológico, y lo es. Y encima están utilizando la palabra ideología para demonizar la contestación, para demonizar la crítica. Entonces, estamos en un ambiente retóricamente enrarecido, ideológicamente enrarecido, políticamente enrarecido y somos personas extremadamente manipulables y con muchísimo miedo. Refiriéndome a la primera parte de tu comentario sobre la cosificación, el peligro, la banalización, naturalmente, ya hemos explicado que tenemos que intentar combatir esa banalización, esa especie de comercialización publicitaria, esa reducción del feminismo a una serie de eslóganes más o menos asumibles por distintos estratos de la sociedad. Pero al mismo tiempo deberíamos ser un poquito más listas y más listos. Y os cuento otra anécdota. Cuando yo escribí Farándula, yo dediqué unas cuantas páginas, a un personaje que a mí me resulta muy inquietante por sus contradicciones y por sus dobles caras, que es Angelina Jolie. En Farándula yo quería un poco denunciar cómo la acción política estaba cambiando su significado, porque la política está desprestigiada por efecto de la corrupción, pero sin política no hay democracia, cuidado. Entonces, yo en ese libro quería un poco contar cómo la acción política se estaba devaluando hacia la caridad o la beneficencia. Y hablaba de personajes como Angelina Jolie, que un día cogían, se ponían un pañuelo encima de la cabeza, unas sandalias y se iban a Somalia a quitarles las moscas de la boca a los niños. Y a mí esa imagen me repugnaba. Me repugnaba porque me parecía una imagen demagógica, sucia, publicitaria. Me parecía que era, ¿cómo te diría?, mejorar las condiciones de vida de 3 individuos en dos minutos para que en realidad la tuerquecita de todas las injusticias siguiera rodando, porque paliamos pequeños efectos, pero lo básico no lo cambiamos. Y entonces a mí Angelina Jolie me parecía un ser despreciable. Decía, esta señora está haciendo eso precisamente para hacer campaña publicitaria, para engordar su imagen bondadosa y tener dinero para hacer películas. Yo pensaba eso, pero al mismo tiempo no podía evitar pensar otra cosa, y es que Angelina Jolie estaba visibilizando algo que muchas personas no querían ver, y que al mismo tiempo Angelina Jolie, con perdón, estaba moviendo el culo, cosa que a lo mejor yo, si tuviera una piscina en Beverly Hills, no haría. Entonces, tengo esa contradicción, y esa contradicción me la llevo a la posible banalización del feminismo. Y vuelvo a decir, deberíamos ser más listas. Yo creo que todas las personas que visibilizan el discurso del feminismo, las reivindicaciones del feminismo, tendríamos que llevarlas a nuestro terreno. No nos tendrían que llevar ellas al suyo, sino nosotras al nuestro.
porque es verdad que están ayudando a visibilizar un problema del que hace muy poco tiempo no se hablaba en estos términos. Y es verdad que corremos el riesgo de la espectacularización, y punto, y del rápido olvido, y del fast food cultura, y de me lo como pronto y lo defeco igual de pronto, ¿eh? Pero al mismo tiempo tenemos una oportunidad de oro. Entonces yo por eso muchas veces digo que yo me niego a demonizar a todas esas mujeres que quieren, o sea, que son sensibles a algún aspecto de la causa feminista, que son sensibles a las muertes, o que son sensibles al techo de cristal. Yo me siento más identificada no tanto con las que son sensibles al techo de cristal, sino con las que son sensibles a los problemas de las Kellys. Pero esa soy yo. Y entre vosotras, jolín, de verdad que poca práctica con los micrófonos estos, ¿no? Entonces, creo, insisto en que es verdad que corremos ese riesgo, pero al mismo tiempo que corremos ese riesgo, tenemos una oportunidad magnífica. Y luego también es cierto que también tenemos que darnos cuenta de que las mujeres vivimos en una contradicción permanente que cristaliza en nuestro cuerpo. Cada contradicción se nos vuelve una llaga dolorosa, ¿no? Esto os lo digo porque, por ejemplo, también hay muchas feministas que critican a Cristina Pedroche, por ejemplo, ¿no? Cristina Pedroche con sus vestidos estos de Nochevieja son, ¿no? Nochevieja, transparencias, tal y cual. Bueno, vamos a ver. Cristina Pedroche lo que está haciendo es reivindicar la posibilidad de una mujer de estar guapa. Y con eso lo que está haciendo es perpetuar las enseñanzas que nos han construido durante tiempos y tiempos, por las cuales una mujer tenía que ser sexualmente atractiva, ser deseable para los demás, ser musa, no ser tanto sujeto de su experiencia como objeto del deseo de otro. Entonces, Cristina Pedroche con su actitud está encarnando un poco ese modelo que para muchas feministas puede ser agresivo y censurable. Pero por otra parte no nos olvidemos de que estamos en un mundo donde a las chicas, por salir guapas de noche, se terminan convirtiendo en las acusadas de sus propias violaciones. Entonces, otra contradicción: contractura permanente, malestar permanente, dolor de clavícula, fibromialgia. Lo siento como una contradicción. Pero yo al final he decidido pues no meterme con Cristina Pedroche. En absoluto, prefiero meterme con los violadores de la manada. Por supuesto, claro, faltaría más. Sobre todo, insisto, porque actitudes, o sea, que de repente las víctimas de las violaciones se conviertan en las juzgadas, porque vas borracha, porque en los toros te has puesto la minifalda, porque vas provocando. Pero bueno, entonces, ¿dónde estamos todavía? ¿Estamos todavía en la época aquella del hombre soberano? ¿Os acordáis de aquel anuncio que salía Laurita Valenzuela, que iba a una pitonisa y le preguntaba a la pitonisa que qué podía hacer porque su marido le partía la cara cuando llegaba a casa y le decía a la otra, ponle una copita de soberano? Vamos a llegar a eso, ¿eh? Fijaos que estamos con un imaginario, estamos volviendo a un imaginario muy de eso, muy de soberano, muy de copita de coñac, muy de puro, muy de... en fin. ¿Alguna otra intervención? Aquí, a ver. Sí, ¿ya? ¿Ahora? No. Ahora, tampoco. Te lo voy a poner, déjalo arriba. A ver. Sí. Ahora. A ver cómo centro lo que quiero preguntarte es, me venía ahora Edgar Morin cuando habla del pensamiento complejo de las sociedades complejas y de integrar la paradoja para comprender también el mundo en el que vivimos, cuando una cosa es una y es lo contrario también. Y me ayuda, entiendo
cosa es con qué tenemos que ser listas. Antes, o sea, no sé si has encontrado por dónde ir, porque dices, tenemos una maravillosa oportunidad, pero esta oportunidad la han sentido otras mujeres antes también. En los años 70, en otras olas del feminismo, esto no es nuevo, es cíclico. Y seguramente nunca estamos de la misma manera y al mismo tiempo también paradójicamente sentimos que estamos de la misma manera. ¿Y por dónde? Porque en parte de lo que has estado desarrollando, decías, bueno, necesitamos ir lentamente, pensar, construir el pensamiento, pero claro, es que es un atentado contra nuestra vida. Esto lo puedes sentir si es a tu hermana biológica se está violando. No puedes construir un pensamiento, no puedes, sí puedes, pero somos, o sea, de alguna manera, las jóvenes o distintos grupos, demasiado tranquilas y demasiado pensamiento construimos. ¿Cuándo puedes salir y defender tu vida como instinto de protección de la vida también? Entonces, este miedo, ¿no? De no, tranquilas, tenemos que... ¿Por qué? ¿A qué tenemos miedo? Las mujeres nos podemos expresar de distinta manera, a distintos ritmos, y integrar también, porque si no, estamos no queriendo ver algunas partes que son nuestras también. Y es el derecho a expresar una agresividad, no violencia, agresividad en el sentido de defender mi vida, que es la vida de la otra. Y es obsceno, es algo, o sea, es espantoso, es perverso, tantas y tantas cosas. Hay un mundo que también creo que va a ir saliendo, un hecho terrorífico, y es la violencia que se ejerce sexualmente a las niñas y a los niños dentro del ámbito de las familias. Esto es algo, desde el movimiento feminista se han ido identificando tipos de violencia, dimensiones, ¿no? Y esto es un desafío que está empezando a ver la luz y que tenemos como humanidad. O sea, hay un porcentaje altísimo de niñas que están siendo abusadas por sus padres biológicos, tíos, abuelos o parejas de la madre, y un porcentaje de niños más pequeño. Esto significa, los estudios irán saliendo, pero puede que haya 4 de 10 niñas y 1,5 de niños. Esto significa cuántos hombres son los que están abusando en el ámbito familiar de niñas. Es un atentado, es una desconexión de honrar y de cuidar el cuerpo de las mujeres, que es el cuerpo que nos da el origen. Y esto, claro que hay un fundamento, una relación entre lo económico y la explotación de los cuerpos de las mujeres, ¿no? El dañar los cuerpos de las mujeres con la explotación económica, ¿no? Pero ¿por dónde ir? Porque esto está pasando ahora mismo. O sea, hay alrededor, tenemos en los colegios ahora mismo hay hombres que están abusando de niñas que crecen sintiendo que en un vínculo afectivo puede darse un abuso. Claro. Y que, bueno, hay una violencia muy grande ejercida desde la familia, que es algo silenciado, ¿no? Y un tabú que tenemos que desvelar y sanar, transformar, desvelar. Y hay un miedo también, hay un miedo y una vergüenza de la sociedad a mirar eso. Hay niñas que no lo cuentan. Si lo cuentan, la madre no quiere mirar eso. No la madre. Un porcentaje de las madres no quiere mirar eso. Y si hay el otro porcentaje de madres que miran eso, la familia no quiere mirar eso. Y si va más allá, la justicia no quiere mirar eso. Y entonces, ser lista y construir pensamiento,
¿por dónde vamos? O sea, no sé, ¿sabes? ¿Qué podemos hacer más de lo que ya hemos hecho? ¿O qué hacer con estos discursos de Vox y demás, que es absoluta, que es anticonstitucional? ¿Por qué existen? Y es como en un momento donde María Milagros Rivera Garreta dice que también de alguna manera todo esto es, hay una violencia más explícita ahora mismo, o de nuevo muy explícita, porque las mujeres somos más libres y el patriarcado siempre va a buscar maneras de expresarse y de responder a eso, y cuanta más libertad femenina haya, más violencia explícita también se da, porque es lo insoportable que le es, ¿no?, a los hombres que todavía son hijos del patriarcado, ¿no?, y siguen como buenos hijos del patriarcado. Y bueno, creo que esto ya, pues, pero todo lo que te pido es construir pensamiento, hacer esto. Hay muchas mujeres que han hecho ya eso antes. Y muchas mujeres que ven también, escuchan a las chicas jóvenes con otros grupos, ¿no?, con otra fuerza. No sé, yo a veces en esa paradoja o complejidad soy optimista y otras veces soy absolutamente, es como que me siento asfixiada. Yo entiendo perfectamente lo que has dicho, yo comparto lo que has dicho, pero vivo en la misma paradoja que tú, o no sé si reduplicada, porque por una parte yo sigo pensando que es muy, muy importante construir pensamiento, sigo pensando que es muy, muy importante ser racionales, sigo que es muy, muy importante no tomar decisiones en caliente, no dejarse llevar por la justa ira ni por el resentimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos dispuestas a una revolución sangrienta. ¿Verdad que no? No estamos dispuestas a una revolución sangrienta. Si iniciáramos una revolución o una revuelta sangrienta, ¿hasta dónde llegaríamos? ¿Hasta dónde llegaríamos? Y las cosas que hemos conseguido, productiva y constructivamente, ¿a dónde nos retrotraerían? Entonces, yo sigo entendiendo perfectamente los arrebatos de agresividad. Entiendo, no arrebatos, sino la agresividad justificada, la entiendo perfectamente, entiendo el resentimiento, entiendo el rencor, entiendo la indignación y entiendo la rabia, pero entiendo que eso se tiene que canalizar, porque estamos en una sociedad donde ya nadie está dispuesto al derramamiento de sangre. Yo tampoco. Ni tú. No, claro, no te has expresado muy bien, pero es que al final acabamos en esa paradoja que tiene que ver con la acción política. Nosotras estamos reaccionando frente a la brutalidad y a la violencia sistémica que tiene muchos rostros, que tiene un montón de rostros, que tiene un rostro jurídico, tiene un rostro médico, tiene un rostro cultural, tiene un rostro explícitamente represivo, tiene un rostro económico, y estamos reaccionando frente a todas esas violencias. Y a veces estamos reaccionando frente a cuando esas violencias se concretan en muertes reales, en abusos reales, en derramamientos de sangre reales. Entonces, estamos en ese contexto. Entonces, en ese contexto es en el que tenemos que decidir si queremos utilizar mecanismos más directos, contundentes, o no. ¿O no? Entonces, yo sé que no quiero. Y entonces, como yo sé que no quiero, yo por eso abogo por esa construcción del pensamiento, intentando ser, esto siempre lo gramsciana. Yo soy una mujer muy... soy pesimista en el análisis.
pese a que creo que tenemos que valorar todos los logros que hemos conseguido durante cientos de años, sigo siendo pesimista en el análisis. Es más, creo que mi obligación como ser humano es ver las botellas medio vacías para poderlas llenar. Pero soy optimista en la acción, soy optimista en la voluntad. Escribo libros, intento educar, intento hablar, intento participar en foros públicos, intento reflexionar en voz alta con hombres y con mujeres. Soy una mujer demócrata, creo que es lo que puedo hacer. No puedo hacer otra cosa. Y a veces cuando veo a estas chicas que van a entrar en ignición por razones muy justas, tengo miedo. Y tengo miedo por ellas. Y por eso les digo, pensad las cosas dos veces. Mira, cuando se toman las decisiones en caliente o cuando se reacciona en caliente, se pueden producir verdaderos actos de barbarie. Yo me acuerdo, en la época de la violencia de ETA, hubo un caso de reacción de la familia que me pareció ejemplar, que fue el de las hijas de Ernest Lluch. Las hijas de Ernest Lluch acababan de matar a su padre y salieron a una plaza pública en Barcelona pidiendo negociación. A mí esas personas me parecen ejemplares. Las personas, quiero decir, que no caen en la propia inercia de las violencias del mundo en el que están viviendo e intentan buscar caminos alternativos. Ahora, me siento igual de inútil que te puedes sentir tú y que se puede sentir mucha gente para buscar fórmulas políticas eficaces. Voy poco a poco. Hago lo que puedo. Es más, hago lo que puedo y esto también creo que tiene mucho que ver con el sobreesfuerzo de las mujeres. Hago lo que puedo en todos los ámbitos que puedo, esto también lo cuento en Monstruos y Centauras. Yo si tengo que ir a un congreso de escritoras feministas, todas mujeres, y que no quieren que participen los hombres, yo voy. Y si hay que ir a un congreso donde están integrados los hombres con las mujeres porque se considera que eso es mucho más sensato que no guetizar a las mujeres, yo voy a todo. Yo voy a todo. Y hablo en todos los sitios donde me invitan y estoy hecha polvo. Y me voy consumiendo y me voy perdiendo la voz y la salud, Dios mío. Pero de verdad creo que tenemos que eso. Y luego me ha gustado mucho lo que has dicho de las paradojas. Naturalmente que nos tenemos que pensar desde las paradojas y las mujeres muchísimo más, porque retomo una idea con la que hemos empezado. Nuestra educación es una educación heteropatriarcal. Nosotras hemos sido educadas con los textos de los padres. Con los textos de los padres. Y hemos sacado el partido que hemos podido de esos textos de los padres. Es más, yo hay padres, que lo he dicho muchas veces, a los que no estoy dispuesta a renunciar. Yo hay enseñanzas de los padres a los que no renunciaré. Y al mismo tiempo estamos intentando buscar un imaginario nuevo de voces silenciadas en las que podamos reconocernos más y en las que podamos apoyarnos para proyectar una nueva voz. Pero vivimos en una paradoja permanente. O sea, y vivimos todo el rato en la necesidad, y lo he dicho también desde el principio, de preguntarnos cuál es el origen de nuestros deseos. ¿Por qué deseamos lo que deseamos? Porque a veces tenemos deseos y pensamientos que van contra nuestra integridad física y contra nuestro cuerpo. ¿Yo por qué deseo ser una superheroína competidora? ¿Yo por qué deseo dar el do de pecho en la casa y fuera de la casa? ¿Yo por qué deseo tener unas tetas de 225 kilos? ¿Yo por qué deseo todas estas cosas que deseo? Y que las puedo desear, legítimamente, las tengo instaladas en la parte más oscura de mi occipucio. Entonces, vivimos en la paradoja permanente, o sea, está inoculada en nuestra educación y se concretan todas estas paradojas en nuestro cuerpo y en nuestras enfermedades y en el daño que nos hacemos. Pero desde luego lo de la violencia es una cosa sobre la que, no sé, yo creo que hay que reflexionar mucho. Y luego tú has dicho otra cosa muy, muy importante, claro, el abuso. A mí una de las cosas que más me interesan del feminismo en este momento es eso, la resignificación de las palabras. Cómo
esto lo cuenta bien Laura Freixas, ¿no? Cómo lo que antes no era abuso, ahora es abuso. Cómo la normalidad deja de ser normal y cómo la anormalidad, o sea, cómo ha habido una transacción de los significados de las palabras. Esto me parece muy importante. ¿Alguien más? Sí. Hola. Mira, lo que, bueno, tanto mis padres como yo siempre hemos compartido familiares y la otra noche, bueno, siempre lo analizamos mucho porque yo no sé, con la edad te vas fijando más en las conductas de las chicas de 30 años que llegan a la boda y están todo el día con el niño en los brazos. ¿Por qué? Porque el pediatra me ha dicho que tengo que darle el mamá cuando quiera. Cuando eso era un logro, pues que mi mujer hace ya casi 40 años que eso no era así. Es que me lo ha dicho el pediatra. Tengo amigos médicos, bueno, siempre me dicen que antes te deseaban tranquilidad y buenos alimentos. Ahora te dicen que hagas mucho deporte, que hagas mucho deporte y que hagas dieta saludable, ¿no? Que hagas dieta saludable. Eso es una cosa. Pero es que la de los hombres me preocupa más. Porque no hay despedida de soltero que acabe en noches de puta, borrachera, vómito y a veces acaba en otras cosas, ¿no? No solamente ya en gente joven, sino en gente todavía. El otro día pues, se me de un ayuntamiento que quería eliminar la publicidad sexista, bueno, sobre todo la mujeres, porque cualquiera que va a Sevilla, yo tengo que ir a comer a mi hija, y vas por la carretera y son izquierdas. O sea, vamos a ver, cada vez hay más publicidad en ese sentido. Y si estás pendiente de los detalles, tanto de la identidad visual como el lenguaje, un tema que me preocupa muchísimo, está presente cada vez. O sea, yo siempre digo que los hombres cuando nos juntamos es para matar a alguien y luego comernos, ¿no? Por ejemplo, en una barbacoa, porque le dicen, ¿y qué vamos a hacer? Pues vamos a matar un cerdo, que es muy inicial, y luego nos vamos a comer, pues vamos al campo de fútbol, matamos al otro y luego nos comemos, ¿no? Las mujeres, sin embargo, siempre que hablan de eso, ¿no? De su solidaridad y la solidaridad con... Anoche la voz daban una película preciosa, hablando de eso. Pero lo que más me preocupa es la nueva generación, gente que viene detrás, que viene apretando, los políticos jóvenes que dicen yo no represento a todas las mujeres, y detrás había un grupo de mujeres y él tomaba la palabra, ¿no? Entonces hay que fijarse en todo esto porque hay un mensaje que sin querer pues, está calando en mucha gente joven. Hace poco ha habido una huelga, pero ha habido colegios donde ha ido una maestra sola a la huelga. ¿Por qué? Siempre se habla porque todos los derechos que tenemos no lo han dado gratis, han sido porque nuestras madres, porque nuestras abuelas han estado luchando en la cara. O sea, eso es no voy a parar. Gracias. Bueno, gracias a ti por tus comentarios. Has dicho muchísimas cosas. Mira, yo en el asunto de la maternidad también he llegado a la conclusión y creo que a la sensata decisión de no meterme con nadie. O sea, quiero decir, yo respeto tanto a las mujeres que deciden dar a sus hijos el pecho a demanda como a las mujeres que deciden enchufarles el biberón, y digo enchufarles no peyorativamente, lo digo porque me parece un gráfico y me parece estupendo. Igual que respeto a las mujeres que deciden tener hijos y respeto a las mujeres que hemos decidido, por las razones que sea, no tener hijos y no por eso no dejamos de ser mujeres. Yo en este sentido ya te digo, he llegado a la decisión de ser respetuosa. Creo que cada una tiene sus razones, creo que cada una tiene que vivir su maternidad como ella considere. Y bueno, y luego también hay que hacer la crítica que claro que el discurso de la medicina es heteropatriarcal y hay veces que es cierto
por ejemplo, desde los ámbitos del ecofeminismo, se está hablando en este momento de que hay una especie de nueva épica de la maternidad o de apología de la maternidad que se relaciona con los momentos de crisis, en los que se supone que el salvador de las economías familiares sigue siendo el hombre que lleva los pantalones y la mujer se dedica más a los espacios íntimos de la crianza. Esto tiene que ver con las últimas declaraciones, por ejemplo, de nuestro amigo Pablo Casado. Bueno, amigo nuestro, esto sí que lo he dicho irónicamente, esto no era... que decía que en realidad las mujeres, o sea, que nosotras teníamos la culpa de que las pensiones no se iban a pagar porque no teníamos hijos suficientes. Bueno, esta especie como de clima de demencia y de locura. Pero bueno, en cualquier caso, podemos hacer los análisis políticos que queramos, pero a nivel individual yo creo que lo que hay que tener es respeto por cada mujer. Respeto por cada mujer y, bueno, ya te digo, partiendo de la base de que el discurso médico es heteropatriarcal y que hay que reflexionar sobre ello y en voz alta y compartirlo con muchas mujeres y con muchos hombres para que se enteren. Luego lo que has dicho de los hombres, las noches de putas, los vómitos, chico, yo no sé, o sea, yo tengo la esperanza y la confianza de que esto no sea así, aunque sí que es cierto que el otro día hablando con Cristina Fallarás, que es amiga mía, estábamos por una parte muy tristes y por otra parte muy contentas, como nos pasa últimamente con casi todo, ¿no? Estábamos muy contentas porque pensábamos que de verdad el discurso feminista estaba calando, y estaba calando en la sociedad e incluso estaba calando para lo malo. Es más, estaba calando tanto que la reacción se estaba volviendo extremadamente virulenta, incluso a la hora de, de actualizar estereotipos masculinos, estereotipos viriles que ya creíamos que estaban muertos, pero resulta que no. Resulta que no. Pero eso, así visto con una mirada positiva, es decir, es que lo estamos haciendo bien. Luego, enlazando con lo que decías tú, porque claro, a mí esto me da mucho que pensar, porque también tiene que ver con los estereotipos de lo que se espera de una mujer, de la lucha de una mujer, de la reacción de una mujer. Es verdad que las mujeres hemos sido educadas en el comedimiento, que las mujeres nos han querido convencer de que no teníamos sentido del humor, que no podíamos sacar los pies del tiesto, que si éramos creativas estábamos locas, que nuestra militancia política muchas veces estaba vinculada a nuestra histeria, nuestras insatisfacciones y nuestra locura. Aprovecho para recomendaros un libro de una escritora estadounidense ya muerta, una feminista, una activista, una artista plástica que se llamaba Kate Millett, que ha escrito un libro, escribió en su momento un libro que se llamaba ¿cómo se llamaba? Viaje al manicomio, me parece que era, ¿no? Y es un libro muy interesante porque ahí entendemos muy bien por qué todos los asuntos que tienen que ver con las mujeres han sido calificados siempre de obscenos. Obscenos en la medida en que todo lo que concierne a las mujeres siempre tiene que quedar fuera de escena. Fuera de escena, ¿por qué? Porque es nimio, porque no es importante, porque es prescindible, porque a quién le importa, porque la épica es la de los relatos de la mili y todas esas cosas. Pero en ese libro también se habla de lo difícil que es separar a veces la militancia política, el activismo contra el sistema, el feminismo o cualquiera de las concreciones que se puedan dar respecto a un determinado orden impuesto de la maníaco-depresión, la locura, la inestabilidad. Es muy difícil vivir a contracorriente. Es muy difícil estar permanentemente contracturada y permanentemente tener paradojas, ¿no? Entonces, os recomiendo que leáis ese libro, es absolutamente bestial e impresionante. Bueno, dentro de esos estereotipos sobre la mujer comedida, la mujer que no puede sacar los pies del tiesto, la mujer que no tiene sentido del humor, hay otro estereotipo de mujer perpetuado muchísimo en los libros, que es la mujer terráquea, visceral y agresiva. Yo en este momento creo que como vivimos en esta sociedad tan bestia
y donde lo que priman esos son los discursos del odio que a mí me insatisfacen tanto, yo reivindico el pensamiento abstracto para las mujeres. Para las mujeres, para nosotras, que nos lo han negado, nos lo han negado. Por favor, apliquémoslo. Y ellos que hagan lo que quieran, pero si están actuando así, mal. ¿Alguna intervención más? Ahora es cuando hay silencio. Bueno, otra cosita que se Vale. me ocurre. ¿Somos más feministas por decir portavoza? ¿Por hablar en femenino plural? ¿Es eso lo que hay que hacer para ser feminista? A ver. Pues también, vamos a ver. A ver, ¿por qué no? O sea, quiero decir, antes estábamos hablando de que el lenguaje era absolutamente permeable a la ideología del poder. Bueno, pues igual que el lenguaje es permeable a la ideología del poder, igual que el lenguaje está absolutamente penetrado por un concepto de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, de la belleza, de la justicia, que Dios y Diosa sabrán de dónde vienen, y eso es así y lo damos por hecho, pues en la misma medida en que el lenguaje es permeable a la ideología dominante, ¿por qué no podemos jugar con el lenguaje para convertirlo de verdad en una herramienta performativa que pueda transformar la sociedad y visibilizar las injusticias? Y esto todavía más, teniendo en cuenta que el lenguaje se utiliza perversamente todos los días. Y volvemos al ejemplo de las ciudadanas, volvemos al ejemplo del feminismo liberal, volvemos al ejemplo de la huelga política. ¿Qué es más contaminante para la salud semántica de una comunidad? Que alguien diga que no hace ideología haciéndola, o que alguien diga portavoza con la explícita actitud de estar metiendo el dedo en el ojo, para fastidiar y para visibilizar. Entonces, bueno, yo creo que sí, que estas cosas están muy bien y que no pasa nada, que el lenguaje es patrimonio de todos, que es una especie de sustancia en transformación, y que me parece muy curioso que todo el mundo se ponga hipernormativo y academicista solamente cuando le pisan el callo que les duele. Para otras cosas nadie es tan normativo ni nadie es tan estricto en el uso de la lengua. O sea que sí, mira, Firdul, ya te digo, monstrua, centaura, y apenas él le amalaba el noema, ella se le agolpaba el clemiso. ¿Y qué? Claro, sí, bueno, no pasa nada. Ahora bien, también os digo una cosa que a mí también me preocupa mucho. Yo trabajo todo el día con las palabras. Yo ahora últimamente estoy volcada en el activismo feminista, pero yo recuerdo, yo soy escritora feminista, pero yo escribo libros, muchos libros y tal, novelas de ficción, de no ficción, autobiográficos. Me preocupan las palabras. Me preocupa la violencia del lenguaje, me preocupa la sintaxis, me preocupan las metáforas, las imágenes que se tienen de las cosas, cómo se relaciona la realidad con las representaciones culturales. Todas estas cosas me preocupan muchísimo. Pero más allá de mi preocupación, a veces pienso que la espectacularidad de la polémica respecto al lenguaje inclusivo opaca todo lo demás. Es como la estrategia que se utiliza para no hablar de la pobreza femenina, o para no hablar del paro femenino, o para no hablar de los feminicidios. Yo creo que hay una maniobra, ideológica por parte de los medios de comunicación que espectacularizan en realidad el debate menos sangriento. Aunque insisto, aunque sepamos que las palabras las carga el diablo, aunque sepamos que el lenguaje sirve para visibilizar todas esas realidades que a menudo no se quieren ver, y aunque sepamos que la literatura no es la guarnición del filete, y aunque sepamos que puede ser un elemento de subversión, aunque sepamos todo eso, yo creo que se manipula eso,
lo bonito que quedan las polémicas de los filólogos y las filólogas discutiendo sobre si se puede decir infante o infanta, o portavoz, portavoza, miembro o miembra, y que eso al final lo que crea es ruido para no sacar a la palestra lo que de verdad interesa mucho, que es eso, cómo esa violencia económica se relaciona con la violencia física, que nos afecta a las mujeres. Yo quiero decir algo. Yo también me adscribo al pesimismo antropológico, que creo que las cosas van a terminar mal y van a salir mal finalmente, ¿no? Todo acaba con la muerte, chicas. Pero no dejo de estar absolutamente pasmado y atónito de qué está pasando en este país con el feminismo. Es una cosa verdaderamente sobrecogedora. Porque yo recuerdo que dices ahí, me parece que mencionas ahí cuando las manifestaciones feministas de Atocha, que bajaban ahí por la acera de la derecha o de la izquierda, porque eran, en fin, unas docenas de personas, unas centenas, y todos los que hemos ido a concentraciones feministas hace 4 años, de 4 años para atrás, o 3 o 4 años para atrás, hemos visto las poquitas mujeres que salían. En Murcia había una comisión que se llamaba la Comisión 8 de Marzo, que era la amiga mía, y yo decía, las 8 de marzo, que eran 8 las que iban allí, era una cosa. Y de pronto, algo ha ocurrido que yo creo que nos falta perspectiva para entender todo esto, y no sabemos por dónde va a conducirse este fenómeno emergente, absolutamente, un terremoto difícil de predecir y que no sabemos qué consecuencias finales va a tener. Porque creo que tenemos todavía un poco de ignorancia propia de la época, que dicen los historiadores, es decir, que nos falta, en fin, los historiadores explican muy bien la historia hacia atrás, pero hacia adelante o hacia el presente es más difícil de explicar. Pero claro, aquí ha pasado algo, porque hoy había una noticia en El País, veo que dice, alguien explica que las manifestaciones del 8 de marzo no han sido un hecho urbano, sino que sacan ahí una aldea gallega de 60 habitantes, donde un grupo de mujeres se han manifestado el 8 de marzo con una pancarta. Es decir, ¿qué ha pasado en este país para que en los últimos 3 años haya habido una explosión feminista de estas características y que no es, y yo no creo que sea una cosa banal, ni de moda. Es decir, que si uno va a las manifestaciones se da cuenta que estas chicas jóvenes saben muy bien lo que están diciendo. Es decir, no sabrán todo, pero saben muchas cosas. Entonces, claro, algo está pasando que no sabemos qué consecuencias va a tener, pero yo creo que van a ser profundas. Es decir, creo que la sociedad española está sufriendo una conmoción y son las mujeres las responsables de esta situación y que va a salir algo nuevo y desde luego mejor, estoy seguro, Y no sé, desde el pesimismo antropológico, esta especie de sorpresa, es decir, a veces pasan cosas realmente impresionantes y son positivas. Y nada está escrito y nos podemos sorprender gratamente con situaciones como esta, sin caer en la complacencia. Todo hay muchos problemas y sabemos que al día siguiente del 8 de marzo está todo, se parece bastante y tal, pero cosas cambian. Y ves a los portavoces políticos regulando, moviendo el discurso para no quedarse fuera del juego. Algo está ocurriendo y creo que es una cosa muy positiva. Yo no puedo hacer otra cosa más que suscribir el discurso de Patricio con un ojalá, y cruzaremos así mucho los dedos y no sé, y haremos, no sé, lo que tengamos que hacer para que tengas toda la razón del mundo. Yo creo que una de las razones por las cuales a lo mejor el feminismo ha calado más o ha prendido como una mecha o todas estas metáforas que se nos puedan ocurrir, tiene que ver mucho con un malestar y con una indignación con la violencia con la que ha golpeado la crisis. O sea, yo siento ser tan pesada con lo económico, pero creo que tiene que ver con eso y creo que también tiene que ver con una especie de lucidez respecto a lo que es la fascistización terrible del mundo en el que estamos viviendo. Yo creo que Donald Trump es muy responsable de las cosas que están pasando, incluso para bien, en el sentido de la reacción que está despertando en muchas mujeres y en muchos hombres. Y me gusta mucho que haya sacado lo del tema del feminismo rural, porque justo ahora hay una escritora estupenda que también aprovecho para recomendaros, que se llama María Sánchez,
que habla del feminismo rural en un libro maravilloso cuyo título he olvidado, por supuesto, como podréis imaginar. Lo busquéis en Google, que para eso están... si es rural, pues algo de la tierra, digo yo. Pero ojalá todo lo que dice Patricio cale. Tierra de mujeres. Suena como a película del oeste, y fíjate que son viriles las películas del oeste, pero suena a Caravana de mujeres, qué bonita película, por cierto. Las mejores películas del oeste son las que en realidad no son películas del oeste y se llaman Caravana de mujeres, Johnny Guitar y tal y cual, y hay cosas como de amor y esto. Y el western siempre es un género moral. Hombre, absolutamente moral. Bueno, sí. Bueno, sí, muchas gracias. En primer lugar a Marta por haber compartido este tiempo con nosotras, a todas y a todos los que habéis estado y habéis compartido también vuestras aportaciones. Recordaros que esta semana tenemos un montón de actividades más. Tenemos talleres de la Universidad Politécnica en San Antón y en Pozo Estrecho, taller de filosofía aquí en el Luci. Hay una charla sobre polimedicación en el barrio de San Antón. ¿Polimedicación? Polimedicación. Me voy a apuntar. Pues es mañana, te puedes quedar. Tenemos una peli en la calle Mayor, ¿vale? La Fundación Camp, tiempo después, la última de José Luis Cuerda. Y acabamos la semana nada más y nada menos que con César Rendueles hablando de los nuevos bienes comunes aquí en el Luci, ¿vale? Hasta finales de marzo mucho más y ya en abril tenemos ahí salidita del horno la nueva programación. Así que nos vemos por aquí y nos vemos en las redes sociales, ¿vale? Y esperamos que nos sigáis por ahí, que sigáis participando. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos.